Augusto del Valle, que es curador independiente que ha expuesto estas obras algunas veces en una muestra que se llamó Augusto, Zona Ciega, y Verónica Malduc, que se ha hecho cargo de la edición y la diagramación y la presentación de este libro. Soy Fernando Bedoya. Estas obras que están hechas hace 50 años casi ya, 47 años, fueron realizadas en un momento que se podría decir bisagra en lo que pasaba en el Perú de la década del 60, 70 y lo que vino a ser después las experiencias, digamos, límite de algunos colectivos del arte peruano y argentino de la década del 70. Estos dibujos, muy precarios, muy hechos en el marco de 1979, lo que era el final de la dictadura en Perú y al mismo tiempo los 100 años de la guerra con Chile. Fue una decisión que tuve después de mi primera muestra personal, que fue directamente hecha desde la abstracción geométrica y como una experiencia para situar nuevamente mi trabajo después de 3 años, 4 años de ausencia en el Perú. Después de esa muestra yo sentí un vacío enorme y decidí hacer un giro en mi trabajo y tomar otro tipo de objetos de visibilización artística, y ese año del 79 hice un grupo de obras, un cuerpo de obras que giraban en torno a una forma de arte en los medios. Mi primera obra, no hay imágenes de eso, pero la primera obra para situar esta especie de ejercicio plástico fue Los avisos de mecenas. En el año 79 publiqué unos avisos buscando mecenas en el diario El Comercio. En esos avisos, que terminó aglutinando a un grupo numeroso de artistas que vivíamos en Barranco, terminó eclosionando dentro de mucha gente que decidió de alguna forma buscar un mecenas por los diarios, pero en realidad no que buscaban su mecenas, sino que eso era una obra en sí misma, haber usado el diario El Comercio para producir un tipo de obra, ya que el diario El Comercio era, digamos, la página que leíamos todos los artistas de las actividades artísticas que había en Lima en ese momento. Señalo esto porque hago otro ejercicio después que tiene que ver con, paralelo a los avisos de mecenas, una obra que se llamó La Pasteleada, que está en el Mali junto con los avisos de mecenas, que también era una obra que de alguna manera mostraba el espíritu que tenía un grupo de gente que nos situábamos en Barranco y que tenía que ver con esa especie de rock and roll furioso con lo que se vivía al final de los 70. Después hice un trabajo sobre el libro Coquito, en una famosa huelga de maestros de la educación peruana en el año 79, que también en esa obra puse en relación un libro en el cual muchos de los peruanos aprendimos a leer y escribir y que había sido dado de baja por el gobierno de Velasco por haber sido considerado como una cosa de plástico. Ese libro ya no circulaba como parte de la educación, pero el método pedagógico para aprender a leer y escribir estaba, digamos, vigente y hoy se retomó, ¿no? Ese libro, algunas páginas de ese libro también han sido adquiridos por el Mali.
Y la última obra, por citar a 4 nada más, fue a fin de año del 79, en una carpeta que se hizo en lo que era una transición entre un grupo de artistas que estábamos en paréntesis, un grupo de arte, y después se definió como Huayco. Hicimos una primera carpeta de grabados y yo trabajé un juego infantil que se llamaba la Yankenpo, que lo convertí en una especie de juego aleatorio de las elecciones que se definían el año que venía, 1980. Señalo todo esto porque el interés mío en todo ese momento circulaba por el tema de lo pedagógico, lo escolar y lo políticamente que se podía hablar en esos momentos, en momentos donde había mucha censura y no había espacios para ejercitar otro tipo de práctica artística, no solamente en el Perú, era una cuestión situacional en toda América Latina. Bueno, de estas obras que vamos a ver de los emblemas, están dentro de su espíritu, pero ese espíritu, digamos, está muy ligado a lo que era ese barrio, ese pueblo, que era Barranco, en el año 78-79. Barranco tenía un montón de grupos, que, sobre todo poetas, gente de la música y pintores, que ocupaban muchas casonas. En esas casonas circulaban artistas diversos y donde se ejercitaba una libertad maravillosa y mucha experimentación. De alguna manera, este grupo de obras refleja en mi intención ese gusto por la libertad, esa transparencia que había entre ese grupo numeroso de artistas. Hablo de la casona de Ricardo Vice y Johanna Hamann, en la cual circulaban no solamente músicos, poetas y otros pintores. Hablo también de lo que fue el taller de paréntesis y Huayco, lo que es la estación ahora. Hablo de una casa en la cual estaba Lucio Angulo, Charo Noriega, Juan Javier Salazar, estaba Cuco Morales, Pancho Mariotti, Mercedes Idoyaga, Martín Luna y un fotógrafo alemán que registró unas escenas sobre un festival de arte Contacta que se realizó en el 79, que organizó el grupo Paréntesis, y que era un tercer último festival organizado por Mariotti y nuestro grupo. En esa experiencia yo mostré por primera vez en la Plaza de Barranco unos grupos de obras que tenían que ver con los avisos y con los emblemas patrios. Porque ese festival fue hecho el 27, 28 y 29 de julio. O sea, era un marco adecuado y hay unas fotos que ilustran digamos, lo que era la Plaza de Barranco, que era como un pueblo, tenía un escudo, una bandera hechas de pinos, esos pinillos que hay en todas las plazas de las provincias del Perú. Y nosotros vivíamos frente a lo que es Juanito. Y después había el otro lugar que había, era las mesitas, donde se juntaban artistas y poetas y escritores. Una de las personas que vio los avisos y los trabajos sobre los emblemas fue Abelardo Quendo, que en ese momento estaba en Hueso Húmero, y le interesó mucho, pero por los problemas legales para poder trabajar imágenes con esa especie de criticidad, trabajar los símbolos patrios de esa forma, fue como tuvo más cuidado y me dijo que para más adelante. Bueno, y después habían otros grupos de artistas que ocupaban, por ejemplo, esa casona que se llamaba California No Duerme, en la cual estaba Manongo Mujica, el grupo El Polen, poetas, fotógrafos, Miguel Menkeli, que era fotógrafo de moda de esa época. Lo que quiero decir de que ese grupo de artistas que nos visitábamos mutuamente, confluíamos en distintos lugares. Una de las casonas era justamente la casona que ocupaba María Checa y Guillermo Bolaños, en las cuales yo también viví y en las cuales circulaban muchos artistas
que estuvieron vinculados a la toma de la Escuela de Bellas Artes en el año 77. Es decir, había un espíritu de rebeldía, pero al mismo tiempo había un espíritu de libertad y de experimentación. Y de alguna manera estas piezas, que hoy ya están en instituciones como el MALI, tienen ese espíritu, digamos, de haberlas hecho con toda la libertad posible y que hoy día son valoradas por instituciones que en ese momento nadie pensaba que iban a tener un destino. Y después nuestros propios grupos terminamos organizando con Hernán, por ejemplo Hernán Pasos, propuestas, o sea, había como propuestas 1 y propuestas 2, que era como un movimiento muy abierto de artistas que en realidad sosteníamos la institución arte en ese momento y al mismo tiempo traíamos y discutíamos de una forma muy creativa, muy jocosa y con mucha ironía y con mucha pasión del arte de su momento. Así que esas casonas y esos artistas, de alguna manera les quiero rendir un homenaje, sobre todo a mi gran amigo Guillermo Bolaños, en los cuales y con el cual yo pude trabajar estas piezas, discutimos estas obras y en esa casa nos juntábamos muchos artistas que verdaderamente podíamos compartir no solamente la precariedad, sino la energía de estar haciendo algo diferente. Por ahora eso.